Hola, vamos a estudiar Besat Hashem, la letra Bet de la Perashá de Tazria. Dice el Zera Shimshon así: Midrash Rabba Perashá Zo. En el Midrash Rabba en esta Perashá, el pasuk dice: Ahor vakrem tzartani. Por detrás y por delante me creaste. Sí, que se entiende que fue creado al principio y al final. Amar Resh Lakish, dice Resh Lakish: Ahor ze yom aharon. Ahor es el último día que el cuerpo de la persona fue creado el último día de la creación del mundo. Cuando Hashem creó el mundo, el último día fue, el hombre fue el último que fue creado. Vakedem es al principio, ze yom rishon, que el espíritu de la persona fue creado el primer día, antes de toda la creación de Maaseh Bereshit, de la creación del mundo. Al date de Resh Lakish, de acuerdo a la opinión de Resh Lakish, que el espíritu de la persona fue creado desde ya el primer día, podríamos explicar dichtib lo que el pasuk dice: Veruach Elokim erajefet al penei hamayim. Así se la Torah en principio, y el espíritu de Hashem como que volaba, flotaba sobre las aguas, sobre el primer día. Ze rujo shel melech hamashiach. Ese es el rujo, es el espíritu, el aire del rey Mashiach, del Mashiach. Y por cuanto que la persona va antes, y en tema de la esencia de la persona, que es el ruach, que es el primer día, pero el cuerpo es al final. Imzahadam, si la persona tiene mérito, ombrim lo, le decimos: atakadamta lekol maaseh bereshit. Tú te anticipaste a toda la creación del mundo, porque tu ruach fue creado antes de todas las creaciones, los animales, de todo. Veimlav, si la persona no tiene mérito, ombrim lo, le decimos: yatush kedamach shilshul kedamach. Animales chiquitos, sí, fueron creados antes que tú. ¿Por qué? Porque tú fuiste al final, que es el cuerpo, y todas las criaturas fueron creadas antes. De una manera diferente dice así: Amar Rabbi Ishmael bar Natan Hum, para explicar el pasuk Ahor vakrem tzartani, que la persona fue creada Ahor lejol hamasim, al final de todas las creaciones, pero vakedem lekol haonashim, antes de todos los castigos. O sea, él es castigado antes de todas las demás criaturas. Rabbi Yohanan Amar Rabbi Yohanan dice: Av kiluso einu ba ela ba'acharona. También lo que fue hecho él fue creado hasta el final. ¿Por qué? Porque después de que el resto de las criaturas alaban a Hashem, que el uso es que la persona alaba a Hashem, también la alabanza del ser humano es después de todas las criaturas. ¿Por qué? Porque después de que todas las criaturas ya alababan a Hashem, se le dio permiso a la persona de alabar a Hashem. Entonces vemos que también nos ganaron a las personas las alabanzas a Hashem por medio de las demás criaturas. Yeshua Dagdek dice, ese es el Midrash. Viene y dice así: hay que analizar Yeshua Dagdek de mi manafshach. Dice: de cualquier manera, y a Ruach Hikar, si me dijeras que la esencia de la persona es el Ruach, el espíritu, Aslinan Batara Ruach Shenibra Beyom Rishon, vamos entonces detrás del espíritu, que es lo que fue creado el primer día al principio. Veafim lo zahá, y aunque la persona no haya sido meritoria, que fue lo que dijo el Midrash, si fue meritoria o no, aunque no fue meritoria, ¿cómo puedes tú decir que las demás criaturas fueron creadas antes que él? Si la esencia de la persona, si me dices que es lo principal, es el espíritu, aunque no fue meritorio, pues fue creado realmente antes de que se creen todos los demás animales. Veía Gufikar, y si me dices que el cuerpo es primero, Imken que se usa acá, aunque esta persona sea meritoria, lo ataca damta. ¿Cómo puedes tú decirle, tú fuiste antes que todas las criaturas de la creación, lo que Hashem creó, porque fuiste creado el sexto día? Si es que dijéramos que vamos al cuerpo, no me puedes tú decir, no, tú vas a, ¿cómo le puedes tú decir que si él tuvo mérito vas antes? No, pues al final realmente fuiste creado al final de la creación. Entonces, de cualquiera de los dos lados hay pregunta. Aunque podríamos contestar de Leolama Ruach de Ainu a Neshama, que realmente el espíritu, que es la Neshama, es el alma, y Aikar es lo principal. Y por lo tanto, si esa persona tuvo mérito, le decimos: tú te anticipaste a toda la criatura, a todas las criaturas, porque fue creado ese Ruach, la Neshama, cuando el domingo. Pero por cuanto que la persona pecó, se le quita esa kedusha, esa santidad de su espíritu, de su alma, de su Neshama, y ya sería como un animal que es puro cuerpo y no tiene adentro un Neshama, un Ruach. Ahí le podríamos decir: no, tú fuiste, se te adelantaron todos los animales, hasta los animales y las criaturas más chiquitas. ¿Por qué? Porque ya es cuerpo. Pero vamos a decir que depende de que peca o no peca, y a lo mejor podemos explicar que es zahá o los zahá, tuvo mérito o no tuvo mérito. Dice, pero no. Mikol makom,
Con todo y eso hay que analizar algo más. Que Yeshe Dakdekba, Pasuk Sheamara, Jorba Kedem, el Pasuk dice, lo que dijimos el Pasuk al principio y al final, al final al principio, Shaya Yoromar, Kedem Veachor Tzartani, debe de haber dicho al revés, Kedem, al principio, Veachor Tzartani, y al final me creaste. ¿Por qué? Mi peneshe Kedem, porque el principal, ¿a qué representa? A la creación que fue en el primer día, y ya Barishona fue primero. Entonces, ¿por qué dice al final y al principio me creaste? No, al principio que creaste mi ruach, mi espíritu, mi neshama, y al final que creaste mi cuerpo, mi kol shiken, tendría que haber dicho de esa manera, Kedem al principio, sea ruach ikar, porque al principio es el espíritu, la neshama, y es lo principal aparte. Vea ruach nibra beyom rishon, y el ruach fue creado el primer día. Yesh letretz hay que contestar, Matzanu beperush arrabo badia mi bartenura, dice beperek gimal de Avot, en Mishnah en Pirkei Avot, en el tercer perek, a la Mishnah dice así, Kol sheirat jeto kodem le jochmato, toda persona que el temor al pecado va antes que su sabiduría, jochmato mitkayemet, esa sabiduría se le queda, la mantiene. Porque, sí, y ahí explica que qué quiere decir que anticipa su machshavato irat jeto le jochmato, que su pensamiento de temor a Hashem va antes que su sabiduría. Desde eso no así explica. Sheu José Belibó, que esta persona piensa en su corazón, el mod que deseye yereje, voy a estudiar Torah, Jochma, para ser temeroso de Dios, para no tener miedo y no pecar. Tener miedo al pecado, ve'alze derech she'amru tehilata machashava sofa ma'asher. Eso es lo que está escrito en un principio el pensamiento y después viene la acción. Ve'adelo piresh kipshuto. ¿Y por qué no explica la Mishnah tal cual como se entiende de Bainan shetakdim irat chet le Jochma, que la persona sea un temeroso al pecado antes de que empiece a estudiar Torah? Primero ten pecado, ten miedo a los pecados, de no pecar, y después estudia Torah. ¿Por qué no me lo explicas así? Ahí no me sumdamino, porque está escrito, Imen Jochma Einira. Si no hay sabiduría, si no hay Jochma, que es la Jochma de la Torah, no hay temor. Entonces, si no estudias Torah, no puedes tener temor al pecado, y no podríamos decir que empieces con tener temor al pecado y después estudiar Torah. Velajem, por lo tanto, no puede ser que anticipe la ira, el temor, le Jochma, a la sabiduría. Por eso explica que la persona siempre tiene que anticipar el pensamiento del temor al estudio de la Jochma. Aunque el temor como tal te va a llegar después de estudiar Torah, pero el pensamiento de tener temor al pecado, tenlo antes de estudiar Torah. El resultado va a llegar después de que estudies Torah, porque si no tienes sabiduría, no tienes temor. Veajaname, igual aquí cuando Hashem creó el mundo, Tehilata Mahashavah Shaitale Lakadosh Baruj Hu Bibriata Ruach. Lo primero que Hashem pensó en un principio fue: voy a crear el espíritu, las Neshamot. Aitake del libro de Gufa Adam. ¿Para qué? Para que después pueda crear el cuerpo de la persona. ¿Cuándo? El sexto día. Sheu Sofa Maase, que es el final de la acción. Velajen, por lo tanto, Imzaha Adam. Si la persona tiene mérito de Ainu, o sea, que anticipa el pensamiento de tener temor a Hashem, al pecado, a su Torah, a su sabiduría. De ahí que la persona estudia y piensa en su corazón. El mod voy a estudiar para ser temeroso de Hashem, de los pecados, para no pecar. En ese momento entonces sí se queda su sabiduría, su Torah. Venikra, y se llama Zaha Adam, que sí tuvo mérito la persona. Veanu ombrim lo, y nosotros le decimos Midá keneged midá. Como él se comportó, se comportan con él. O sea, ata tú, la creación de tu cuerpo, Kadamta, te anticipaste a todas las creaciones de la creación del mundo. ¿Por qué? Bitjilata mahashavá, porque primero va el pensamiento. De sofa maase, y lo que al final fue creado, la acción, que fue el cuerpo, que fue al final, lo ichpatlanklal, no importa. El hecho de que tú fuiste desde un inicio ya se llama como que todo fuiste creado antes. De Batar Mahashabar y Soneslian, porque vamos detrás del primer pensamiento de la persona. Y ahí, como Hashem lo primero que pensó fue: vamos a hacer el Ruach, la Neshama, en el primer día, el domingo. Entonces, aunque el cuerpo fue creado más adelante, el viernes se viene para acá y como que se corre. Si la persona tiene el mérito, y lo llamamos que fue anticipado, le anticipó a todas las criaturas y fue creado antes que todo. Seguimos con este mismo pirush en el siguiente video, la parte 2 de Hashem.